Bienvenidos al dado maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Twilight Imperium que vamos por la ronda, ni me acuerdo, creo que vamos por la ronda 3, por la ronda 4 creo recordar. Y bueno, vamos a empezar cogiendo pues cartas de iniciativa que los Emiratos de Hakan tienen 7 y 4, ¿vale? Vamos con la red mental Lithix que tiene 1 y 3 y vamos también con los fantasmas de Creus que tiene 6 y 5. Este 6, si os acordáis de los vídeos anteriores, tenían por aquí un material, ¿vale? O una mercancía para que fuera un poquito más atractiva para cogerlo. Bueno, pues en este caso lo ha cogido los sistemas, los fantasmas de Creus. Y bueno, pues con esto vamos a empezar la partida. Bien, ¿quién tiene la iniciativa? Pues ahora mismo la iniciativa la tiene pues Lithix, ¿vale? Lithix tiene la iniciativa porque tiene aquí un 1 y que dice que gana 3 fichas de mando. Gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia gastada. Bueno, evidentemente esto de momento pues tal y como están los recursos, que son muy escasos, no le compensa. Pero esto de ganar 3 fichas de mando, vamos a ir a su panel y vamos a ver en qué los va a invertir. Bien, pues tenemos por aquí 2 fichas de táctica y solamente una ficha de estrategia. Bueno, pues va a poner 2 de táctica y una de estrategia, ¿vale? Se va a quedar así porque esto le va a venir muy bien. Pues vamos a ver qué van a hacer el resto de jugadores. Ahora, gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia gastada. Bueno, pues lógicamente de momento no interesa a ninguno de los 3, ¿vale? Esto ahora mismo... bueno, esperar, porque los Emiratos de Hakan, no, los Emiratos de Hakan no, tienen por aquí, que podrían hacerlo, porque de momento como Mecatol Rex no está, no lo tienen todavía para poder hacer temas de influencia, votaciones y demás, pues mirad, tiene por aquí este de aquí, que tiene 3 de influencia, y con estos 2, pues mirad, podría conseguir 2, ¿vale? Podría conseguir 2 tokencitos que le podría venir muy bien. Os los puede reservar. Nunca se sabe para qué los puede utilizar. Pues va a gastar 3, ¿vale? Va a gastar 3. Los Emiratos de Hakan va a coger estos, ¿vale? Lo va a gastar. Y va a coger un tokencito que lo va a poner en táctica, ¿vale? Va a coger un token que habéis visto que ya estaba fuera, lo va a poner en táctica. Lo hago aquí fuera de mapa, pero vamos, o sea, fuera de plano, pero lo tiene ahí. De hecho, lo estáis viendo aquí, ¿vale? Ya tiene 5 tokens de táctica. ¡Ole! Venga, pues vamos a ver si Creus puede hacerlo. Vale, Creus podría hacerlo, pero fijaros la cantidad de recursos que perdería para producción. Nada, no le interesa, ¿vale? De momento no le interesa. Vale, pues venga. Entonces, esta carta ya estaría, ya la podemos dejar por ahí. Esta ya sí que la dejamos ya por ahí porque ya no puede hacer nada más. Vale, fenomenal. Aunque, bueno, se descarta al final. Ya sabemos que se descarta al final del turno. ¿Quién iría ahora por orden de actividad? Pues sería de iniciativa. Pues sería Creus. ¿Vale? Pues venga, el orden de iniciativa que sería para Creus, que tiene 6. ¿Y qué es lo que va a hacer? No va a utilizar de momento la carta de estrategia, sino que directamente va a hacer táctica, ¿vale? Vamos a ello. Venga, pues en la fase táctica va a activar este sistema de aquí para llevarse, porque este tiene capacidad de transporte de 1, ¿vale? De 1 de transporte se va a llevar a estos y va a venirse aquí y lo va a dejar aquí, ¿vale? Y entonces esta carta se la lleva. Ya sabéis que entra agotado. Saudor se lo va a quedar, pero agotado, ¿vale? Podría ir en esta dirección, lo que pasa es que no le va a servir de nada, ya que no va a poder, de momento, no hay ningún transporte que llegue en este turno, ni nada, entonces ir hacia Mecatol Rex ahora mismo es demasiado imprudente, ¿vale? Entonces se va a quedar con esto para tener más recursos
Y con ello, pues nada, empezar a generar más cositas guapas en próximos turnos. Venga, pues ha terminado el turno de los fantasmas de Creus. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Hombre, lógicamente, ¿no? Le toca a los Emiratos de Hakan, que va a hacer esto, investigar una tecnología y gastarse recursos para investigar una tecnología. Bueno, lo primero de todo, investigar una tecnología. Vamos, pues va a comprar esta tecnología, bueno, desarrollar esta tecnología, sistema láser de gravitones. Puedes agotar esta carta antes de que al menos una de tus unidades utilice la capacidad de cañón espacial, ¿vale? Que es para poder destrozar aquí navecitas y demás. Los impactos causados por esas unidades deben asignarse a naves que no sean cazas, si es posible. ¿Por qué pone esto? Porque los cazas, por regla general, son, digamos, las naves que hacen de escudo para el resto de naves. Por regla general se utiliza para eso, ¿vale? Pero vamos, que aquí los cazas se la pasa por el forro y directamente iría a por la nave grande. Pues fenomenal. Con esto ya tiene 2 amarillos y 2 azules, así que estratégicamente ya lo tiene muy bien para poder invertirlo. Esto ya veréis por qué lo ha hecho. Ya veréis por qué lo ha hecho. Vale, pues venga. El resto de jugadores tienen esta capacidad de gastar una ficha de la reserva estrategia y 4 recursos para investigar una tecnología. Bueno, pues pueden hacerlo, ¿por qué no? Creus, por ejemplo, tiene, si os acordáis, 4 mercancías, que lo tengo yo por aquí, ¿vale? Tiene por aquí 4 mercancías, que si os acordáis, una de ellas es porque había cogido la carta esta estratégica de guerra, que ya venía una de por sí, ¿vale? Y con eso va a poder gastar las 4 que necesita, más la ficha de estrategia, ¿vale? Aquí tiene ficha de estrategia, así que se la va a reserva, y va a construir un transporte. El transporte cuesta 2 de tecnología azules de este, ¿vale? Que ya lo tiene, que es motor gravitatorio y pantallas de antimateria. Con lo cual, 1 y 1, ¿vale? Aquí están, acordaros, la manera de comprar tecnologías es con esto de aquí. Pues 1 y 1, 2, evidentemente, pues 2 puede hacerlo. Así que va a aumentar, va a mejorar los transportes. Esto es de manera automática, es decir, no tiene por qué ir a un puerto espacial o algo así para poder mejorarse. No. Las mejoras son de manera automática, ¿vale? Entonces, ya está el transporte en nivel 2, que es lo máximo que va a poder tener, y os lo enseño cómo se pone esto. Vemos que tenemos por aquí transporte, ponemos aquí esto encima y ya está apañado, ¿vale? Venga, pues la red Metal Lithics va a gastar los 4 recursos de mercancías que tiene, ¿vale? Y va a coger esta de herramientas Sarwin. Deciros que los Emiratos de Hakan también lo tenían y no me he dado cuenta, ¿vale? Y cuando crearon el buque insignia o la nave insignia y demás naves, el coste era de 1 menos. No me he dado cuenta, así que perdonadme que se me ha ido la pelotilla, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, que aquí es lo que hace las herramientas Sarwin. Cuando al menos una de tus unidades utilice la capacidad de producción, el coste combinado de las unidades producidas se reduce en 1. Así que fenomenal. Vale, pues ya con esto, esta tecnología ya lo tendría. Y bueno, pues estos 4 que se van, ¿vale? Se van por ahí y ya estaría. Fenomenal. Vale. Pues vamos a ver, más cositas. Vamos a ver a quién le toca ahora. De momento, hay que darle la vuelta, así que esto ya quedaría así. Y ahora ya sería turno de Lithics, ¿vale? Turno de Lithics. Vamos a ver qué va a hacer Lithics. Lithics ahora mismo tiene un montón de tácticas y tiene un montón de todo. A ver, pues siendo turno de Lithics, tiene gran cantidad de posibilidades. Por ejemplo, esta nave de aquí podría llevarse pues esta unidad terrestre e invadir aquel planeta que es Wellon. Espera que no lo veis. Vale, ahora sí, ¿vale? Ahí lo tenéis, que es Wellon, ¿vale? O también tiene la posibilidad de invadir este planeta, que sería Abismo, que como veis tiene 3 recursitos de producción bastante majetes. También tiene la otra opción de ir invadiendo esta zona, llevándose esta unidad de transporte, cogiendo a 3 soldados o 3 unidades terrestres más bien, poniéndolas aquí y ya intentar acercarse a Megatol Rex, que lo vemos en esta zona.
Una cosa que no he comentado, y es que los puertos estelares, estos de aquí, pueden producir un número 2 veces a la cantidad de producción que haya. Es decir, si aquí hay 2 de producción, puede producir hasta 4 unidades, ¿vale? Eso se me olvidó comentároslo. Bueno, aquí en este caso había uno, pues produje, bueno, no, había uno o había 2, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero vamos, que aquí había 2, creo que había 2, ya no me acuerdo cuántos había. Ya no me acuerdo cuando invadí esto cuántos había. Bueno, en realidad aquí como mucho podía haber tenido 2 de infantería, ¿vale? Podía haber fabricado 2 de infantería. No sé si fabriqué 2 de infantería y fabriqué más, no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo. Bueno, aún así es el doble de la cantidad del número de producción que hay ahí. Vale, bueno, aún así, ya hecho está, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis claro que se hace de esta manera, ¿vale? Entonces, tenemos la posibilidad de movernos ahí, que yo creo que es lo que va a hacer, ¿vale? Va primero a mover aquí, va a coger 3, ¿vale? 3, va a dejar 1 y va a mover 3 unidades terrestres junto con el transporte aquí y esta navecita, ¿vale? Que también se va a mover aquí. Venga, pues entonces, mueve esto con 3 unidades terrestres que están ahora mismo en el aire, ¿vale? Están flotando, evidentemente, porque, bueno, flotando, están dentro de la unidad de transporte, ¿vale? Así que esto se queda aquí y el crucero que se va a venir también por aquí, ¿vale? Así ya queda protegido también la unidad de transporte. Como veis, he puesto ahí la ficha de táctica para dejarlo ya bien clarito. Vale, pues venga, turno de Hakan. Perdón, turno de Creus. Venga, vamos a ello. ¡Jo, qué lío! Que no, que estaba bien. Turno de Hakan. Pues venga, vamos a ver. Creo que era turno Hakan. No, Hakan había hecho no sé qué. Hakan, Lithix. Y efectivamente, no, lo había pensado yo bien. Le toca a estos azulitos, ¿vale? Le toca a Creus. Vamos a ver, Creus. Ahora sí que sí, va a retirar del tablero una ficha de mando, ¿vale? Luego gana la ficha de mando y la coloca donde quiere, que la va a colocar donde la táctica, ¿vale? Porque así ya tiene por lo menos 2 tokens de táctica. Y dice, redistribuye cualquier cantidad de fichas de mando que tengas en tu hoja de mando. Bueno, pues ya está redistribuido. Va a tener 2 de táctica, ¿vale? No tiene ninguno de estrategia y tiene 3 de flota. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede hacer el resto de jugadores. Dice, gasta una ficha de tu reserva de estrategia para utilizar la capacidad de producción de un puerto espacial que tengas en tu sistema de origen. Hombre, esto le viene fenomenal a Hakan, ¿vale? Le viene que ni pintado. Encima en el sistema de origen, ¿para qué queremos más? Pues venga, vamos a poner, como dice gastar, no pone nada de activar, ni poner, ni nada por el estilo, como es simplemente gastar, tiene 3 de estrategia Hakan, ¿vale? Entonces va a gastar 1, gasta 1 y el sistema de origen que tiene es aquel. ¿Y qué es lo que va a construir? Bueno, pues ahora mismo lo que más necesita, a ver, fijaros, tiene allí 2 de producción, con lo cual puede generar hasta 4. 4 que significa que va a ser pues 2 unidades, bueno, por el precio de 1, ¿vale? Por el coste de 1. Por el coste de 1, esto no significa que sea gratis, ojo, con el coste de 1... Vamos a ver dónde tiene aquí coste de 1. Va a hacer 2 unidades, ¿vale? 2 unidades terrestres. Vale, de momento 2 unidades terrestres, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Tricky y tricky. Y ahora vamos a poner pues alguna navecita, ¿vale? Podemos construir más naves y más cositas que le van a venir, pues vamos, que ni pintado a este hombre. Vale, vamos a ver, tenemos 3 y 2, 5... Tiene 10, nada menos que 10 de producción. Acordaros que son los amarillos, pues tiene 10 de producción. Buah, tiene para construir todo lo que quiera. El buque insignia ya lo tiene allí, con lo cual, lo estáis viendo. Con lo cual, no le haría falta. Pues vamos a ver qué es lo que va a hacer. Perdón, dije el doble y no es el doble, es a 2 más, ¿vale? Es decir, si ahí hemos visto que tiene 4, lo tenemos por aquí, ¿vale? Perdonad, está ahí medio tapado, tiene 2 más 2, 4. Si fuese 1
como es aquí abajo que tiene Lithics, pues serían 3, ¿vale? O aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí mirad, 2 más 2, 4. Aquí, por ejemplo, sería 1 más 2 son 3, ¿vale? Que me he equivocado yo, con lo cual lo que hice con Lithics estaba bien. Pero, oye, que por lo menos que lo sepáis. Aquí, por ejemplo, puede producir hasta 5 unidades. Así que fijaros. Bueno, venga, dicho esto, he producido ya 2, ¿vale? He producido 2 a coste de 1. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Pues va a hacer 2 acorazados, ¿vale? Va a poner ahí 2 acorazados. Vale, los acorazados valen 8, ¿vale? Los 2. A 4 cada uno. Pues fijaros la que está liando. Y puede tener suficientes naves. 1, 2 y 3, ¿vale? Tiene 3 naves. Porque las unidades terrestres no cuentan para el límite. Ahora mismo tiene el límite de flota de 4. Con lo cual, 1, 2 y 3. Telita, telita. Ojo, ojo la que va a liar los Emiratos de Hakan. Ojito, ojito. Venga, va. Pues los Emiratos de Hakan de momento ya no van a producir más. De hecho, vamos a hacer el gasto correspondiente. Tiene que hacer gasto de 8. Así que son 3 y 3, 6. ¿Vale? 3 y 3, 6, 7, 8. Le quedan todavía 2. Todavía le quedan 2. Todavía le quedan 2. Y estos todavía que no lo han sido gastados. Vale, pues venga. Pues estos que son para el tema de influencia, acordaros, ¿vale? Venga, estos de aquí están gastados y estos todavía sin utilizar. Buah, pues no veas tú la que van a liar en un momento. Ojo de una cosa que se me ha olvidado deciros. Y es que como tienen la herramienta Sarwen esta, que viene por aquí, ¿vale? Dice que cuando al menos una de tus unidades utilice la capacidad de producción, ¿vale? Que ha sido esta unidad, el coste combinado de todas las unidades producidas se reduce en 1. Así que de todas las unidades se reduce en 1. Vale, como es combinado, pues realmente nos sobraría 1. Nos hubiese sobrado 1 de los que tenemos por aquí, de los que hemos utilizado. ¿Dónde estás? De los que hemos usado 3 y 3, 6, 7, 8. ¿Vale? Este de aquí, sabéis que tiene 2, como lo estáis viendo. Sobraría 1, con lo cual ese 1 se va a perder. No lo voy a poder utilizar para poder crear más unidades, ya que la producción de ahí, el máximo son 4 unidades, ¿vale? Ya están las 2 unidades de terrestres, más después las 2 unidades aéreas que hemos creado, que son los acorazados. Con lo cual, pues, no podemos hacer nada. Hemos gastado, hemos perdido un puntito de producción. Pero no pasa nada, porque fijaros qué bien va, no hay problema. Vale, pues venga, y sería ahora, pues, turno de la red Lithics, que Lithics sí va a utilizar, porque tiene 2 tokens de estrategia, va a utilizarlo, ¿vale? Y va a empezar a sacar, pues, navecitas guapas en su territorio. Bueno, con Lithics vais a flipar. Primero, va a construir una unidad de transporte. Después va a construir 2 unidades terrestres y la nave insignia, ¿vale? Acordaros, 5 más 2 son 7, y ha construido 1, 2, 3 y 4, con lo cual no va a haber problema. Y tiene 3 naves y solo puede tener 3 flotas, ¿vale? Así que estos no cuentan, acordaros que estos no cuentan cuando hay una unidad de producción espacial, ¿vale? Un puerto espacial. Estos cazas hasta 3 no cuentan para eso. Eso sí, todas las cartas las ha agotado, ¿vale? Todas las cartitas que tenía, pues ala, agotaditas del todo, pero al final le ha compensado, más que de sobra. Wow, fijaros la que está liando aquí también, ¿vale? Para poder moverse, se nota ya la estrategia de dónde va a ir cada uno, ¿eh? Se nota ya ahí que están intentando acercarse unos a otros para ir a por Mecatol Rex, o sea, no hay más. Bueno, pues una vez terminado, la carta se va, ¿vale? Se pira para su casa y volvería a ser ahora mismo turno de Lithics. Acordaros que fue con el que empezamos, y Lithics va a utilizar esta carta, ¿vale? Va a utilizar esta carta
No, perdón, la carta no. Que me he ido, perdón. Y no le tocaría a Lithix, porque Lithix ya ha estado. Le tocaría. Y Creus, creo que es a quien le toca. Es a Creus, efectivamente. No, pero Creus ya ha hecho su táctica. Con lo cual le toca a los Emiratos de Hakan. Joder, qué lío llevo. Efectivamente, le toca a los Emiratos de Hakan, que todavía no han movido ni han hecho nada. Vamos allá. Bueno, no han hecho nada entre comillas, sí, habían utilizado, acordaros, la carta 7 para el tema de tecnología, con lo cual, hacer han hecho. Vale, vamos a ver, ¿qué más pueden hacer ahora mismo estos? Estos lo que van a hacer ahora mismo va a ser movimiento, es lo que más le compensa ahora mismo hacer. Entonces, primero van a activar esta zona de aquí, ¿vale? Van a coger una de táctica y se van a quedar pues con esto de aquí. Entonces va a mover uno de estos, ¿vale? Y va a poner uno de estos aquí. Estos tienen la capacidad de transporte de 1. Efectivamente, tienen capacidad de transporte de 1 y movimiento de 1. Con lo cual se quedan con la cartita, ¿vale? Y ya con esto va a terminar el turno de esta gente, de los Emiratos de Hakan, ¿vale? Pero fijaros, que al final 1 más 1 más 1 más 1, pues van sumando y con la tontería, pues fijaros que se van haciendo con el control de toda la zona, Casi nada. Por cierto, no lo estáis viendo, pero bueno, ahí arriba ese trocito amarillo, esto de por aquí, ¿vale? Ahí veis que está la infantería. Muy bien, pues venga, le tocaría ahora mismo a Lithix, otra vez, ¿vale? Ahora sí que le tocaría a Lithix, que Lithix ya tiene ahí su táctica guapa. Venga, vamos a mover a Lithix, que es lo que va a hacer. Y efectivamente, Lithix se va a mover, va a tomar el control de Wellon, ¿vale? Se va a quedar con el control de Wellon, va a ponerse aquí, y se me olvidó poner aquí una ficha de táctica, ¿vale? Y ya con esto lo tiene apañado. Muy bien, pues ya ha terminado el turno de Lithix. Vamos ahora con el turno de Creus. Vamos allá. Creus, lo malo es que es ahora mismo el que más frágil, ¿vale? Es el que menos tiene ahora mismo de todo. Es lo que menos tiene de todo y no puede ser. Entonces va a activar aquí para producir unidades. Puede producir 4 unidades. Ahora mismo va a producir unidades terrestres, ¿vale? Y va, por lo menos un par de unidades terrestres, y va a producir un par de naves. Pues Creus va a crear aquí un acorazado, ¿vale? Dame un momento, ¿vale? Un acorazado, porque voy a gastar esto de aquí, y va a crear también 4 unidades terrestres. Perdón, serían capacidad de producción de 4, ¿vale? Que me he equivocado yo, que serían pues 2 unidades terrestres más este de aquí, más un transporte que voy a hacer ahora mismo con este de aquí, ¿vale? Y un transporte que voy a generar para ponerlo aquí, y con eso ya quedaría súper apañado. Venga. Así que ya estaría. Como veis, no superamos el límite en ningún momento, debido a que hay 3 naves y solo puede tener 3 flotas, ¿vale? Bueno, pues ya estaría. Venga, pues vuelve a ser turno de los Emiratos de Hakan. Vamos a ver qué hacen los Emiratos de Hakan. Los Emiratos de Hakan van a activar esta zona de aquí, ¿vale? Van a coger una de táctica y va a venir aquí. Y vosotros diréis, joder, ¿y qué nave llega allí si todas mueven uno? No, acordaros, y si no, pues ya os lo recuerdo yo, tienen motor gravitatorio. ¿Qué es lo que significa? Significa que después de que actives un sistema, ¿vale? Este de aquí, aplica un +1 al atributo de movimiento de una de tus naves durante esta acción táctica, ¿vale? Pues como solamente va a ir una nave, que va a ser esta, ¿vale? Pues se va a plantar aquí y esta va a venir aquí. Ojo, no puedo invadirlo. ¿Por qué no puedo invadirlo? Así que se queda por aquí dando vueltas sobre el planeta, ¿vale? No puedo invadirlo porque tengo que pagar 6 de coste de influencia, cosa que no dispone ahora mismo, ¿vale? Como no dispone de ello, ya dispondrá el... Pues no, solo dispone de 3, vaya por Dios, pues fijaros, si hubieses tenido esta, otro gallo cantaría. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo dispone de 3 de influencia.
Bueno, pues al no poder hacerlo, no pasa nada, simplemente se queda aquí en órbita y ya está. Para el próximo turno, además, ya podrá hacerse con esto y ya, bueno, próximo turno, más bien en la próxima ronda, ¿vale? Por lo demás, esto ya quedaría listo. Lo que pasa es que, claro, aquí queda muy solito. Fijaros que aquí ya están estos, aquí están también estos. Va a estar un poco presionado, ¿vale? Pero aún así, esto ya lo tiene Hakan, ya prácticamente es suyo, ¿vale? Ya lo tiene muy fácil. Muy bien, pues venga, vamos con la red Lithics. Vamos a ver qué es lo que hacen. Pues Lithics va a utilizar su segunda carta de estrategia, que es elige un jugador que no sea el portavoz. Ese jugador gana el indicador de portavoz. Evidentemente va a ser portavoz Lithics para el próximo turno, así que se queda con ello. Y más cositas que va a pasar, ¿vale? Roba 2 cartas de acción. Aquí tenemos 2 cartitas de acción, una que es de comercio. Después de que se muestre una carta de Consejo Galáctico, no puedes votar por esta carta de Consejo Galáctico, pronostica patatín patatán. Esto ya lo hemos visto. Y puedes ganar mercancías y tal. Bueno. Y ahora, ¿cuántas tengo? Espérate, que el máximo son 7. A ver, un momento, no vaya a ser que tenga aquí 50.000. Y no, vale, tiene 4, ¿eh? Tiene 4. Vale. Después de que se muestre una carta del Consejo Galáctico, no puede votar por esta. El Consejo Galáctico pronostica, pues eso. Vale, pues es todo al final que se necesita Consejo Galáctico, todo para el Consejo Galáctico. Bueno, pues ya está. Vale, pues ahora el resto de jugadores, que será pues para hacer la capacidad secundaria gastando una ficha de estrategia. Bueno, pues esta no le interesa a los Emiratos de Hakan y lo que son los fantasmas de Creus pues no pueden, debido a que no tienen fichas, ¿vale? Como no tienen fichas, pues no pueden hacer absolutamente nada más. Muy bien. Pues ya estaría, ¿vale? Con esto ya quedaría apañado. Pues para adelante. Para adelante. Vamos para adelante. Pues venga, vamos con el turno de Creus. Este ya le damos la vuelta, que ya se ha utilizado. Que Creus también va a utilizar su carta de estrategia, que gana 3 mercancías, repone las exportaciones, la tiene ya hasta arriba, con lo cual simplemente gana las 3 de exportaciones, o sea, las 3 mercancías, y dice que elige cualquier cantidad de jugadores, excluyéndote a ti. Los jugadores elegidos utilizan la capacidad secundaria de esta carta de estrategia sin gastar una ficha de mando. Y va a elegir a Lithics, ¿vale? Y Lithics dice que elige cualquier cantidad de jugadores, ¿vale? Pues ya está, los jugadores elegidos, pues Lithics. No hace falta que gaste su estrategia para ganar, para reponer sus exportaciones. Bueno, como las tiene al tope, no pasa absolutamente nada. Tampoco le interesa ahora mismo gastar tokens de estrategia a Hakan, con lo cual esta ficha de momento, bueno, esta carta de momento, pues ya la podemos dar la vuelta. Vale, pues con esto ya ha terminado el turno de los fantasmas. Ahora sería turno de Hakan, que Hakan va a seguir utilizando, también va a continuar como el resto de los jugadores, la carta de estrategia, capacidad principal, coloca un SDP o bien un puerto espacial en un planeta que controles, ¿vale? Pues va a hacer eso, va a colocar SDPs, ¿vale? De momento el puerto espacial no le interesa. No le interesa, va a reservar el puerto espacial, ¿vale? Y lo tiene reservado por si llega a conquistar Mecatol Rex, ¿vale? Para poner ahí el puerto espacial. Mientras tanto, SDPs, por un tubo. Va a poner los 2 SDPs donde pueda, ¿vale? Al final los Emiratos de Hakan han puesto un SDP aquí y otro allí, ¿vale? Pues con eso ya lo tienen apañado. Y ahora, para el resto de jugadores, la capacidad secundaria, coge una ficha de tu reserva de estrategia y colócala en cualquier sistema. Puedes colocar un puerto que en realidad es descartar si ya está activado, ¿vale? Puedes colocar un puerto espacial o bien un SDP. Bueno, pues en esta situación no le conviene ni a Lithics porque le queda una ficha de estrategia, pero que no quiere utilizarlo para esto, porque lo suyo sería ir utilizando, bueno, a lo mejor un SDP aquí le puede venir bien para ir protegiendo esto. Le podría venir bien, ¿eh? Pues mira, sí,
Lithics va a utilizar el último token que le queda de estrategia, ¿vale? Y va a colocar aquí un SDP, así de fácil y para toda la familia. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿vale? Y ahora sería turno de... Bueno, turno. Ahora le tocaría a Creus, que Creus, como no tiene ficha de estrategia, pues no puede hacer nada más. Con lo cual, esta carta ya quedaría dada la vuelta y ya quedaría apañada. Muy bien. Pues venga, ahora sería turno de Lithics. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Lithics. Pero lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque se va a extender esto demasiado. Tampoco quiero aburriros mucho con esto, ¿vale? Que espero que lo estéis disfrutando, ¿vale? Ya estamos viendo cómo se están acercando. Ya yo creo que en nada va a empezar a haber toñas. Yo creo que iba a ser en este vídeo, pero como veis, al final este juego es un poquillo lento debido a la cantidad no solamente opciones, ¿no? Sino de la cantidad de recursos que se necesitan, y hay que pensar las cosas bien antes de ir a saco, a lo bestia, ¿vale? No se puede ir a lo bestia, hay que pensarlo bien, que después mirar la que se está creando aquí, la que está generando Lithics, y estos son los que peor van de momento. Pero también poco a poco se van reforzando, ¿vale? Poquito a poquito. Pero lo dicho, este juego no es para ir ¡hala! Venga, me muevo aquí, los cargo y me quedo tan ancho. No, despacito, pensar las cosas, no hay prisa, ¿vale? No hay ninguna prisa. Aún hay muchas cartas por sacar del tema del tiempo, ¿vale? Acordaros que estas cartas también son el tiempo de juego, así que aún quedan por aquí 5 rondas más una, que esta es la que estamos actualmente, ¿vale? Con lo cual aún queda mucho juego, queda mucha partida. Así que poco a poco, ya estamos viendo, lo dicho, ya hemos llegado a Mecatol Rex por parte de los Emiratos de Hakan, aunque todavía no está activado porque no, vamos a poner esto aquí, ¿vale? Porque todavía no está conquistada la zona. Pero bueno, ya estamos ahí, ya pronto las cositas van a ir fluyendo, ¿vale? Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, por aquí, por YouTube, por todos lados, estamos en todos sitios, así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.